¿Qué tal? Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar y desarrollar el tema diabetes en el embarazo, en donde dentro de los puntos más importantes vamos a ver cuál es la influencia que tiene esta enfermedad en la embarazada, en el feto y en el neonato, la importancia que tiene el tratamiento, los pilares y bueno, básicamente la educación que tienen que realizar ustedes como enfermeros a una embarazada con diabetes gestacional. Eh, Antes de comenzar con el tema, les quiero, a manera de introducción, decirles que actualmente existe un incremento de la prevalencia de la diabetes en el embarazo. Y esto tiene que ver, digamos, con los cambios de estilo de vida de la mujer, en donde está asociado, digamos, el sedentarismo, a la mala alimentación. Es sabido también que hay un incremento en el consumo de bebidas azucaradas y digamos del consumo de comidas chatarras, es decir, aquellos alimentos que tienen un alto contenido de grasa, azúcares y sodio y bueno, por ende estos malos hábitos predisponen a la diabetes en el embarazo. Es importante, antes de comenzar con el tema, recordarles cómo es el metabolismo del azúcar. Ustedes saben que cuando nosotros incorporamos alimento, nuestro aparato digestivo transforma dicho alimento en glucosa, la cual después es absorbida por la sangre y a la vez el páncreas produce una hormona denominada insulina, y esta juega un papel importante ya que lo que va a hacer es movilizar a la glucosa de la sangre y llevarla a los músculos, las grasas y a las células del hígado, en donde va a estar almacenada o bien se puede utilizar como energía por parte, digamos, del organismo. Lo que pasa cuando tenemos una embarazada diabética, en vez de que la glucosa sea transportada dentro de la célula, lo que se hace es acumularse en sangre. Por lo tanto, podemos decir que la diabetes es una enfermedad que resulta de la interrupción de la capacidad del organismo para producir o bien utilizar la insulina. En el caso de la diabetes gestacional, es una intolerancia a los hidratos de carbono que comienza o bien que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. En la etiopatogenia, ¿sí?, de la diabetes gestacional, las hiperglucemias se pueden deber básicamente a dos factores. Uno de ellos es la falta de secreción de insulina y la otra es a factores, digamos, que se oponen a la acción de la insulina. Estas acciones desencadenantes, entonces, son la obesidad, es decir, una mujer con un índice de masa corporal superior a 30, el estrés y el embarazo. Muchas veces el embarazo actúa como una situación de estrés, lo que produce también las hiperglucemias. La clasificación de la diabetes se divide en tres grandes grupos. Tenemos la diabetes pregestacional, es decir, la que ocurre antes, ¿sí?, de la gestación, en donde tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ya sabemos esto porque, bueno, ustedes ya vieron en clínica que la tipo 1 es la insulino dependiente o también llamada diabetes gestacional, y la del tipo 2 que es no insulino dependiente. Y después tenemos la diabetes gestacional, que habíamos dicho que es una intolerancia al hidrato de carbono que se diagnostica o aparece por primera vez después de la semana 20. Y tenemos otra clasificación que es mayor riesgo diabético o riesgo diabético aumentado, que son todas aquellas mujeres que tienen antecedentes de diabetes gestacional en embarazos anteriores, tienen obesidad, tienen antecedentes familiares de diabetes y antecedentes de macrosomía en partos anteriores, como así también tiene antecedentes de muerte perinatal, abortos, muerte fetal intraútero, sin, digamos, sin causa. Eh,
nuevamente acá vemos lo que ya hablábamos, que la diabetes gestacional era una intolerancia a los hidratos de carbono de severidad y evolución variable que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo actual o a partir, ¿sí?, de la semana 20. El cuadro clínico está dado, ¿sí?, por la glucosuria, que es la presencia de glucosa en nivel elevado en la orina, la hiperglucemia, que generalmente cuando los niveles de glucemia aumentan en el organismo materno, se manifiesta también con diarreas, pérdida de la sensibilidad de algunas partes del cuerpo, mareos. También tenemos la tríada sintomatológica, poliuria, que es el aumento del volumen, como así también el aumento de la frecuencia de las micciones. Hay también una sed importante, el deseo de beber agua o bebida azucarada de manera frecuente, y polifagia, el aumento del apetito. Pero a pesar del aumento del apetito, generalmente la diabetes gestacional puede estar asociada también a una pérdida de peso. Y también tenemos como común denominador en una diabetes gestacional es una mujer que es recurrente a las infecciones, como por ejemplo las infecciones urinarias y a la candidiasis. Otro síntoma también presente en la diabetes gestacional es la fatiga. Bien, entonces, que quede claro, entonces, cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿sí?, en una diabetes gestacional, que es igual que un paciente con diabetes, que ustedes ya vieron. Bien, ahora vamos a ver cuál es la influencia de la diabetes en el embarazo y en el neonato. Bueno, tenemos que la diabetes asociada al embarazo es frecuente también que se produzcan lo que se llaman abortos espontáneos. Hay un aumento, ¿sí?, de la mortalidad perinatal, porque una embarazada diabética tiene una mayor predisposición a los partos prematuros y por ende al síndrome de dificultad respiratoria o distrés respiratorio. Cuando las cifras, digamos, de glucemia son elevadas, donde se ve afectada la circulación uteroplacentaria, es frecuente el retardo de crecimiento intrauterino y también está asociado a la diabetes gestacional con la muerte fetal. Otra de las influencias que tiene la diabetes en el embarazo es la predisposición a que los fetos sean grandes, y por lo tanto eso puede también producir complicaciones en un parto. Cuando un feto es grande, puede causar una complicación que se llama distocias de hombro, justamente debido a que el diámetro biacromial, es decir, de los hombros, está aumentado. Hiperbilirrubinemia, eso cuando el niño nace ya. Una diabetes gestacional en la embarazada tiene una mayor predisposición a la hipertensión arterial y a la preeclampsia. También está asociada la diabetes gestacional al aumento del líquido amniótico, al que denominamos polidramio. Como habíamos dicho también, las manifestaciones clínicas, una embarazada con diabetes gestacional, son frecuentes las infecciones, sobre todo las infecciones urinarias y la leucorrea, que es producida por un hongo que es la candidiasis. Ahí está. Igual o mayor se considera diabetes gestacional, o bien una PTOG, entonces, que es una sobrecarga de glucosa diluida en agua. Se toma una muestra en ayuna y la mujer tiene que estar en completo reposo sentado. Se toma una muestra a las 2 horas de esa sobrecarga de glucosa, y si esos valores son igual a 140 o más, se considera también diabetes gestacional. En cuanto al tratamiento, como les decía, es importante
La alimentación, tiene que ser balanceada, es decir, a base de frutas, vegetales, leche, como así también sus derivados y carne generalmente importante con bajo contenido graso. Tiene que ser equilibrada, es decir, contener carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y tiene que ser completa. Eh, la alimentación es importante tener presente que tiene que tenerse en cuenta que las tres comidas principales, además de las tres colaciones, media mañana, media tarde y antes de dormir. La actividad física también es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de una embarazada con diabetes. Es importante o evitar el sedentarismo. Se puede estimular a que la mujer realice caminatas. El reposo es innecesario, no es bueno, ya que contribuyen a la gimnasia, digamos, estimular a que camine, realice caminata. Eso lo que va a hacer es contribuir a mejorar el control y además a mantener el estado físico. Es importante también el monitoreo glucémico como pilar del tratamiento para evaluar si es necesario, digamos, realizar cambios o ajustar dichos cambios. Y por último, la insulinoterapia. Es una insulina, digamos, es el tratamiento de elección, ya que la insulina no cruza la barrera placentaria y además ofrece un control metabólico más estricto. Recuerden que los hipoglucemiantes orales están contraindicados en el embarazo porque atraviesan la barrera placentaria. Bien, en las intervenciones de enfermería, como vemos acá en la diapositiva, es importante detectar los factores predisponentes de la diabetes a través de la anamnesis, y eso lo hacemos en un primer control prenatal mediante el llenado y la interpretación de la historia clínica perinatal base. Es decir, está de más decirle nuevamente que si es una embarazada que tiene antecedentes familiares de diabetes, que tiene antecedentes de aborto, de macrosomía fetal, de retardo de crecimiento, de muerte fetal sin causa aparente, bueno, sí, son factores importantes que pueden predisponer a la diabetes. Es importante el control de peso y la tensión arterial. Recordemos que el peso lo vamos a establecer a través del índice de masa corporal y en el caso de que esté con sobrepeso o obesidad, es importante derivarla para una interconsulta con la nutricionista. A su vez también es importante como control de enfermería la presión arterial. Recordemos que la diabetes puede estar asociada a la hipertensión arterial y la preeclampsia. Entonces es importante detectar precozmente complicaciones obstétricas, como ven acá, la preeclampsia, la eclampsia, que son temas que ustedes están trabajando ahora para investigar qué es la preeclampsia, la eclampsia, factores como por ejemplo el parto prematuro, las infecciones urinarias. Como control también o intervención de enfermería, es importante que en cada control se realice la medición de la altura uterina para valorar si el crecimiento del feto es adecuado. Recuerden que a través de esta medición también se puede diagnosticar macrosomía fetal, se puede evaluar también la cantidad de líquido amniótico y bueno, como está acá, a través de una altura uterina que no corresponde, podríamos estar frente a un feto macrosómico. Es importante también como acción de enfermería ayudar a la mujer a comprender qué es la diabetes, ¿sí? En qué consiste, los cambios que pueden aparecer durante el embarazo y los riesgos que implica esta patología tanto para ella y para su hijo. Por eso es importante que tome conciencia de su enfermedad y para que se cuide. Y también es importante que ella sepa cuáles son los signos de hipo y de hiperglucemia. Para eso le vamos a decir que los signos de hipoglucemia se manifiestan con mareo, temblores, la sensación que tiene de hambre, el sudor, la debilidad, y surge generalmente la hipoglucemia cuando se omiten comida o se come inadecuadamente o porque
la mujer tuvo una actividad física exagerada. Por lo tanto, también debemos comunicarle, informarle cuáles son los signos de hiperglucemia. Cuando aumenta la glucemia, aparecen en el organismo sustancias llamadas cetonas y que son perjudiciales para el feto. Los síntomas son que la mujer orina frecuentemente, tiene sed y hay una pérdida de peso. Es importante también como acción de enfermería, como promotora de salud la enfermera, realizar charlas educativas, informándoles sobre el plan alimentario y cuáles son los cambios que debe realizar sobre los hábitos, digamos, negativos. Es importante también para el control de la glucemia que tiene que realizarse el uso correcto de los reflectómetros y tiras reactivas para la medición periódica de la glucemia. Se debe asesorar a la embarazada y a la familia acerca de los signos de hipoglucemia y acidosis y qué hacer si se presentan dichos signos y síntomas. Enseñanza sobre el uso de insulina, la conservación, cómo se debe administrar, los controles, hacer que la mujer y su pareja escuchen los latidos cardíacos fetales es importante en cada consulta porque es como que le da tranquilidad. De no medir contraindicaciones obstétricas, puedes recomendar la actividad aeróbica por lazo de 30 a 45 minutos. Bueno, y con esto damos por finalizado un tema de diabetes gestacional. Para ahondar más en el tema, se pueden remitir al módulo que está, digamos, el formato de PDF. Cualquier consulta la vamos a estar aclarando en el transcurso de la semana. Buenas tardes.